El Kid Azteca fue víctima de una época donde el talento no bastaba si no te adaptabas al sistema racista estadounidense. Estamos hablando de los años 30 y 40, donde el centro del universo boxístico no era la Ciudad de México, sino Nueva York y Chicago. Para los organismos de aquel entonces, si no radicabas allá, simplemente no existías para una oportunidad de título mundial. Luis Villanueva Páramo, nuestro Kid Azteca, decidió quedarse en su tierra, fiel a su gente en Tepito, y eso le costó la corona mundial que sus puños ya se habían ganado en el ring. Don Luis, ¿usted por qué nunca fue campeón mundial, siendo tan buen boxeador? Pues antes para pelear un campeonato del mundo era muy difícil, era regularmente difícil, y en aquel entonces había muy buenos peleadores. Entonces, para pelear un campeonato del mundo había que radicar en los Estados Unidos, y a mí me ha gustado siempre mucho México. Pero, ¿qué hacía al Kid Azteca tan especial? No solamente era su resistencia, era la ciencia de su gancho al hígado, un golpe que hoy vemos en figuras como el Vaquero Navarrete o que perfeccionó el gran Julio César Chávez, pero que nació con la precisión quirúrgica de Luis Villanueva Páramo. Mientras otros tiraban golpes por inercia, el Kid estudiaba la anatomía del rival. Fue campeón nacional welter por 17 años. 17 años, un récord que parece imposible hoy en día. El Kid Azteca ganó el título nacional welter en 1943 al derrotar a Rodolfo Ramírez por puntos en una pelea a 12 rounds. Pasaron los años y el Kid dejó vacante voluntariamente su título en marzo de 1949. Defendió su título contra leyendas como el Chango Casanova en peleas que paralizaron a todo México. Pero el racismo y la política deportiva de la época le cerraron las puertas en los Estados Unidos. Lo querían allá, pero bajo sus condiciones, y el Kid nunca dobló las manos ante nadie que no fuera un rival arriba del ring. Y para entender la injusticia que vivió Luis Villanueva hay que mirar su viaje a California, en una época donde los boxeadores mexicanos eran solamente vistos como carnaza para inflar los récords de los locales. El Kid Azteca llegó barriendo a todos, sin embargo, cuando su nombre empezó a sonar para una eliminatoria por el título mundial, el sistema le puso un alto. Se cuenta que en varias ocasiones los promotores estadounidenses le decían directamente al Kid Azteca que para aspirar al cinturón debía olvidarse de sus raíces, dejar de entrenar en México y básicamente entregar su carrera a manejadores que lo veían como un ciudadano de segunda. En una de sus tantas giras le ofrecieron una pelea por el título mundial con una condición humillante. El Kid Azteca tenía que firmar un contrato leonino donde cedía casi todas sus ganancias y aceptaba radicar permanentemente en los Estados Unidos, alejándose de su amado Tepito. El Kid Azteca, con esa dignidad que lo caracterizaba, prefirió regresar a México, prefirió ser el campeón del pueblo en su tierra que un títere en el extranjero. El racismo de entonces no era solamente de palabras, era un bloqueo económico y deportivo que decía: puedes pelear, pero no puedes ser el rey. Pero no se confundan, el Kid Azteca no solamente era corazón, era un genio de la biomecánica antes de que se inventara este término. Como fajador, su maestría residía en la gestión de la distancia corta. Mientras otros se desesperaban al estar cerca del rival, el Kid se sentía cómodo y en su casa. El secreto técnico del Kid Azteca que lo volvió mundialmente famoso fue el gancho al hígado. El Kid no lanzaba el gancho por lanzar, él utilizaba un paso lateral casi imperceptible para angular, para acomodar su cuerpo. No buscaba la fuerza bruta, buscaba la ventana anatómica perfecta entre la última costilla flotante y el codo de su rival. Lo que lo hacía diferente era su capacidad para esconder el golpe, no lo veías venir. Soltaba un jab suave arriba para que el oponente subiera la guardia y en ese microsegundo giraba la cadera y el hombro izquierdo con una precisión quirúrgica. Ese golpe no solamente te quitaba el aire, te apagaba el sistema nervioso. El Kid Azteca fue el primer boxeador en enseñar que el gancho al hígado no es un golpe de potencia, sino un golpe de timing, un golpe finito. También el Kid Azteca protagonizó una de las más grandes rivalidades en la historia del boxeo mexicano, la rivalidad contra el Chango Casanova, quien fuera su gran amigo fuera del ring, incluso hasta hicieron películas juntos. Peleando así no se
Andrés de Perico Perro. Un campeón debe ser todo lo que tiene. Seguro, véngase mi changuito, vamos a echarnos un ron para que nos vea este novatito. Juega el pollo. Si el Kid Azteca era la elegancia y la ciencia biomecánica aplicada al ring, Rodolfo el Chango Casanova era el instinto salvaje y el drama personificado. No eran solamente boxeadores, eran dos Méxicos diferentes. El Chango era el ídolo del arrabal, el hombre que peleaba con el corazón en la mano y que a menudo se perdía en los excesos de la noche. El Kid Azteca, por el contrario, era el caballero, el profesionalismo, la disciplina y el estudio constante. El 16 de mayo de 1936 quedó marcado en la historia. Se dice que ese día la Ciudad de México se paralizó y no cabía un alma más en el toreo de la Condesa. La gente no solamente quería ver quién ganaba, quería ver qué estilo prevalecía. La precisión quirúrgica del Kid o la furia incontenible del Chango. Fue una guerra técnica. El Chango Casanova lanzaba bombazos que habrían noqueado a cualquiera, pero ahí estaba la defensa del Kid, esa guardia cerrada y esos pasos laterales de los que hablamos, absorbiendo y contragolpeando. Fue un combate a 10 rounds que se decidió por puntos y ganó Rodolfo el Chango Casanova por decisión unánime. Las fuentes destacan que fue una gran sorpresa y una de las peleas más recordadas de la época dorada del boxeo mexicano, incluso llamada la pelea del siglo en su momento. El Chango Casanova ganó 8 de los 10 rounds según relatos contemporáneos, con solo uno claro para el Kid Azteca. Fue una rivalidad tan intensa que a pesar de sus diferencias de estilo y de vida, ambos terminaron forjando una leyenda que hoy, casi un siglo después, sigue siendo el estándar de oro del boxeo mexicano. Mientras el Chango Casanova era el fuego que se consume rápido, el Kid Azteca fue la llama eterna que ardió por décadas gracias a su técnica y disciplina. ¿Y tú con quién te quedas? ¿Con el ídolo del barrio o con el maestro de la técnica? Aunque la rivalidad entre el Kid Azteca y el Chango elevó el boxeo mexicano a niveles de pasión nunca vistos, irónicamente fue el ancla que los mantuvo alejados del campeonato mundial. Los buenos aficionados al boxeo recuerdan con especial atención una pelea histórica entre usted y el Chango Casanova. Pues sí, que por cierto acaba de fallecer hace unos días. Fallecer, exactamente. Pues ciertamente peleamos Casanova y yo, y tuvo por la dicha de haberme ganado, porque yo entonces era muy bueno. ¿Y pero por qué le ganó si además él era de un peso menor al suyo, no? Pues era buen peleador Casanova, y pues ahí en esa pelea sencillamente ganó el mejor, y Casanova se puso muy vivo, era buen peleador y ganó el mejor, no tiene remedio. Al final del día, la historia del Kid Azteca nos enseña que un cinturón mundial de latón y cuero no siempre define quién es el mejor. Luis Villanueva fue víctima de un sistema que le exigió renunciar a su identidad para darle la gloria, y él, con la misma guardia cerrada con la que enfrentaba a sus rivales, dijo que no. Se quedó en su México, se quedó con su gente y defendió su título nacional por casi 2 décadas, algo que hoy parece una fantasía. El Kid no solo nos dejó el récord de longevidad o la técnica perfecta del gancho al hígado que hoy vemos en los grandes gimnasios, nos dejó una lección de dignidad.
Aunque el racismo y la política deportiva de los Estados Unidos intentaron borrar su nombre en los libros de los campeones mundiales, no pudieron borrarlo del corazón del pueblo, porque mientras el Chango Casanova fue el ídolo del momento, el Kid Azteca se convirtió en el maestro de la eternidad. Y hoy, cada vez que vemos a un boxeador mexicano doblar a su oponente con un impacto seco en la zona hepática, ahí está el fantasma de Luis Villanueva. No necesitó un título mundial para ser el mejor fajador de la historia, solo necesitó sus puños, su honor y el respeto de un país que nunca lo olvidará. Pero ahora, dime tú, que sabes de boxeo, ¿crees que el Kid Azteca hubiera dominado el boxeo actual con esta técnica? O mejor aún, ¿quién crees que ganaría en una pelea de fantasía? ¿Kid Azteca o Julio César Chávez? Los leo en los comentarios porque aquí en Richie Blog la historia la escribimos juntos. Y le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio, mi esquina, aquí en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.